Vamos a hablar un poco de la investigación que está sacudiendo al mundo respecto de una nueva mega filtración, en este caso que tiene que ver con sociedades offshore radicadas en las Islas Bahamas. Emilia Delfino, subeditora de judiciales del diario Perfil, forma parte del consorcio de periodistas que viene dando a conocer los Paradise Papers. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Y está también Santiago O'Donnell. Santiago O'Donnell es editor de Internacionales de Página 12. Santi, además, autor de un libro sobre los Panama Papers que se llama Argent Papers. ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, empecemos por lo básico, porque a veces entrar en estos temas es como complejo. La última filtración, Emilia, tiene que ver con una sociedad... En realidad tiene varios puntos, por eso son tantos documentos. Son 13,4 millones de documentos. Gran parte de la base de documentos y de archivos son mails, PDFs y distintos tipos de base de datos de un estudio jurídico que se llama Appleby, que es uno de los más top, digamos, del mundo offshore. También hay acceso a lo que es los registros comerciales de 19 jurisdicciones secretas. Está Islas Caimán, Bermudas, Barbados, Aruba, las Islas Británicas, Islas Vírgenes Británicas, la isla de Man en Europa también. Y después hay algo más pequeño, de documentos más pequeños, de un estudio jurídico también que tiene base en Singapur, que también se dedica a lo mismo, ¿no? Que es abrir sociedades offshore, crear cuentas offshore, etc. Y los Panama Papers, Santiago, habían tenido que ver con una filtración de un estudio de abogados de Panamá. Claro, se llamaba Mossack Fonseca y a diferencia de Appleby, que está, digamos, se especializa en ex colonias británicas, en el caso de Mossack Fonseca, su especialización era precisamente América Latina, y dentro de América Latina, siendo que junto con Venezuela somos los campeones de la fuga de capitales, había muchos nombres de Argentina. Mucho, claro. Que sobre todo empresarios, ¿no? Y por ahí a veces los políticos nos llaman la atención antes, pero hay fundamentalmente empresarios que usan este mecanismo que es legal, no es legal, no se sabe a partir de las filtraciones porque habría que saber si las tienen declaradas, si pagan impuestos. O sea, ¿qué rol cumplen estas sociedades offshore para empresarios y políticos? Mira, sobre todo, como decís vos, la gran mayoría son empresarios, y sin embargo muchas veces cuando ves la narrativa que aparece en los grandes medios, aparecen los jugadores de fútbol, los políticos, los directores de cine, como la parte más anecdótica. Pero yo creo que justamente eso lo que demuestra es el poder de los empresarios y cómo mantienen oculto tanto su rol como cómo funciona el sistema. Para decirlo muy simple, acá esto es lo que permite una offshore y estos nombres lindos de decir top y qué sé yo, en realidad que el 0,3, 4, 2% de la población, por ser muy ricos, tiene acceso a este tipo de servicios y no paga impuestos. Y el otro 99,6,7 tenemos que pagar un montón de impuestos. Y esto, por supuesto, la gente que usa este tipo de vehículos no quiere que se sepa. Y si bien todos lo sabemos a un nivel, no lo vemos todos los días. Y creo que la contribución de estas megafiltraciones es justamente ponerlo en blanco sobre negro. Porque ustedes, Emilia, bueno, ahora vamos a charlar, aparecieron Aranguren y Luis Caputo, el ministro de Finanzas, pero también empresarios como Marcos Galperín de Mercado Libre, ¿no? Exactamente. También, bueno, Marcelo Mindrin de Pampa Energía, haciendo una transacción que fue importante para su grupo empresario y que se hizo todo. O sea, si bien lo que hizo Pampa Energía en el 2011 fue comprar empresas eléctricas de Argentina a un grupo norteamericano, Enron, pero que las tenía en Argentina, todo se hizo desde Uruguay y Caimán. Entonces ahí es lo que decía Santiago, son proyectos que terminan poniendo en evidencia cómo funciona el sistema del poder económico. Y Paradise Paper pone mucho más el acento porque los descubrimientos, los documentos solos nos llevaron hacia el poder económico. Entonces sí hay figuras del poder político, pero fíjate, algunas de las principales figuras del poder político, tanto Aranguren como Caputo en Argentina o el ministro Wilbur Ross en Estados Unidos, vienen del sector privado, ¿sí? Trabajaron para grandes empresas, ¿no? Ahora, me pareció con el tema de Luis Caputo, ¿no? Más allá de que él manejaba un fondo que dice que lo administraba y que cuando fue a la función pública dejó de administrarlo y que no eran fondos propios, etcétera. Pero Caputo es como la cara del Estado Nacional, porque es el funcionario que trabaja de eso, que tiene que combatir a estas offshore, ¿no? Pues se supone que es una puja con los Estados Nacionales por ver quién cobra impuestos, ¿o no? Sí, pero acá hay un poco de problema lo que decía Delfino, o sea,
esta gente no aparece en los Paradise Papers o en los Panama Papers por sus actividades como políticos, no aparecen porque están transfiriendo coimas o porque hicieron algún desaguisado con el Estado. Aparecen porque es un gobierno de CEOs donde muchísimos de las figuras más importantes tienen un pasado extenso en el mundo empresarial y la utilización de estos vehículos financieros lamentablemente es sistemática y forma parte de cómo funciona el capitalismo no solo en la Argentina sino a nivel global. Pero ¿no se supone que son los que tienen que combatir esto? Desde el Estado, los Estados buscan combatir estas offshore para que la recaudación que deberían percibir los Estados no se vaya a estos paraísos. Bueno, Panama Papers en 2016 me parece que fue como un tsunami que obligó a las principales potencias, el G20, organizaciones internacionales como la OCDE, obligaron a estas potencias a discutir y poner sobre el tapete qué van a hacer con los paraísos fiscales, porque si bien se trata de islas perdidas en el Caribe, que parece que todo es secreto, están ocultas, muchas son, como lo que se ve ahora en Paradise Paper, colonias económicas, financieras del Reino Unido. Entonces, y también con muchos negocios e inversiones de Estados Unidos, ¿no? Y de otros países que son potencia. Entonces, siempre lo que hacen estas filtraciones es poner a los estados en ese lugar. Claro. En nuestro caso también, en Argentina, lo que se da es que Argentina o el gobierno de Macri quiere entrar en ese club, ¿no? El G20 va a presidirlo en 2018 y nuestro ministro de Finanzas se nutrió de ese sistema, que como decía Santiago, es un sistema, es legal, no es legal, algunos lo tienen declarado, otros no, pero la crítica es más profunda, es al sistema, porque es un sistema en donde las reglas son iguales para el que hace las cosas bien y usa una offshore para fines legales como para el que la usa, para lavar dinero, para evadir impuestos, para eludirlos, incluso para lavar dinero hasta del narcotráfico, ¿no? Yo no conozco ningún fin lícito, hasta ahora nadie me lo pudo decir, salvo para tener una offshore, salvo los eufemismos de, bueno, maximizar para evitar la crisis, para que Argentina no es confiable o lo que sí, pero de mínima estás eludiendo el pago de impuestos. Eludir, que es distinto que evadir, ¿no? Me parece que la diferencia es que te agarraron, si te agarraron evadiste, y si no te agarraron eludiste, o sea, son fórmulas muy líquidas y creo que en todo el mundo hasta ahora, hasta Theresa May, la primer ministra británica, tuvo que salir a decir, no, bueno, este es un problema serio, tenemos que encararlo. Argentina, por como decía Emilia, por la composición misma del gobierno que tenemos, ha evitado el debate y hasta ahora, y también, por supuesto, consecuencias judiciales que en otros países, ante casos similares, han sido mucho más graves. Ahora, el caso de Aranguren, ¿no? Emilia, que ustedes revelaron, él, digamos, era miembro de una offshore en tanto directivo de Shell, ¿no? Exacto. Y esa compañía, yo lo que no sabía que era posible, es que el Estado le compra los barcos de gas a Shell a través de un offshore. ¿Puede un Estado comprar y que una offshore participe en una licitación? Bueno, es una de las cosas que ahora se está empezando a debatir, porque también hay, digamos, también es lo que vos decías, bueno, yo no sabía, digamos, yo tampoco lo sabía hasta que nos metimos con esta historia, porque también desconocemos mucho cómo funciona el poder económico. Nos concentramos tanto a veces en los funcionarios que a veces el periodismo nos olvidamos del poder económico y estos proyectos nos obligan a ponernos a ver al poder económico. Y también creo que una de las causas por las cuales, porque es algo que capaz Santiago a vos también te pasó, pero muchas veces del lado de la audiencia y de los lectores aparecen muchas frases justificadoras de por qué el poder económico hace las cosas que hace. Cuando son funcionarios viene siempre la condena y cuando son empresarios o empresas viene otra cosa. Forma parte de la cultura de ese mundo, digamos, ¿no? Más aceptada. Sí, y también, digamos, hay varias dimensiones geopolíticas para ver, ¿no? Por un lado, cómo se puede decir que los Panama Papers fueron una respuesta a lo de Snowden y a lo de Wikileaks, que golpeaba a Estados Unidos. Los Panama Papers golpearon muchísimo a Rusia y a China, pero después ahora empezaron a aparecer en las Paradise Papers algunas figuras de Estados Unidos, pero no deja de ser llamativo la competencia entre paraísos fiscales, porque pareciera que el principal paraíso fiscal es las Islas Caimán y no lo es.
fiscales, es el quinto paraíso fiscal. El primer paraíso es Suiza, el segundo Estados Unidos, el tercero Hong Kong. Porque Estados Unidos tiene por ahí como Delaware, ¿no? Tiene, Delaware y sí. Nevada y Wyoming, pero exactamente, ahora, ¿qué pasa? Los papeles de HSBC fueron un golpe terrible para la plaza de Hong Kong. La filtración del Caribe hizo mella durísima y también la de las colonias británicas en las Islas Caimán. Entonces, si todas caen, ¿cuál es la que se beneficia? Entonces, acá lo que estamos viendo es que hay una concentración de paraísos fiscales y donde el gran beneficiario de estas filtraciones son los paraísos fiscales de Estados Unidos. Hoy en día, cualquier asesor financiero de la Citi te va a decir, dice, es más seguro ir a si Estados querés Unidos. esconder plata, el lugar donde ir es Estados Unidos. Entonces, hay muchos intereses y guerras que se cruzan a nivel local, a nivel global, a nivel geopolítico, a nivel regional. Cuando decimos filtraciones, que por ahí nosotros desde el periodismo lo entendemos más fácil, ¿no? Es alguien que entró en el sistema de computación de estos estudios de abogados y usted, bueno, se los da a este consorcio de periodistas que lo trabajan, pero son fundamentalmente como agujeros informáticos, ¿no? Sí, choreos de datos. Es robo de datos, o sea, sobre lo cual estamos trabajando, Sí. es eso. En este caso, otra vez fue el diario alemán Süddeutsche Zeitung de Múnich el que lo obtuvo, como, igual que el caso de Panama Papers, y que después lo compartió con el Porque consorcio. no pueden con esa información Exacto. trabajar solos, ¿no? Porque es una información que... Ahora, el punto es que a veces también son investigaciones que es difícil de continuar, porque vos no, cuando llamás al funcionario, Caputo te dice, yo no estoy más desde tal fecha, o que no hay manera de corroborarlo o de saber cuánto dinero efectivamente se mueve por esas offshore. Claro, eso- Vos tenés acceso a, a los estudios Claro. que Bueno, esas offshore... es lo que nos pasó con Macri y es lo que pasa con casi todas las grandes figuras, que lo primero que te dicen es, sí, la encontraron, no tiene ningún movimiento la cuenta, nunca la usamos para nada. Esa te la dan desde John Major a casi todos los grandes personajes que los agarran, dicen eso. ¿Por qué? Porque saben que es muy difícil, además de detectar la offshore, detectar los movimientos financieros de la offshore. Entonces, hasta que no demostrás, como demostramos nosotros con papeles del Ministerio de Economía de Brasil y de la Junta Comercial de San Pablo, que la explicación que había dado Macri era falsa y que todos los documentos, todo lo que él decía de que la offshore no se había utilizado no era verdad y que había transferencias millonarias que habían sido trianguladas entre Argentina, Italia, Bahamas y Claro, porque es una Brasil. sociedad que usaron para desembarcar, ¿no? Con el pago fácil en Brasil, Bueno, ¿no? no solo eso, sino que hicieron transferencias millonarias a un presunto testaferro y ex empleado del grupo Sogma, íntimo amigo del padre de Macri, que de la familia Nocella en Italia, y hemos comprobado por lo menos una transferencia de $6,5 millones que el presidente Macri nunca la tuvo que explicar, un poco por lo que decís vos. Yo no sé si haber hecho esa transferencia en el año 2000 hoy sigue siendo delito o no. Lo que está claro es que, bueno, el presidente tiene digamos, mucha cobertura favorable, entonces uno ve enorme en los titulares, fue sobreseído el presidente Macri, no tiene nada que ver con los Panama Papers, y en realidad se le cerraron la investigación por lavado de dinero, pero en el fuero penal económico siguen abiertas las causas por omisión maliciosa de declaración y por evasión impositiva. Y este es el punto, ¿no? Que es difícil avanzar más allá, ¿no? Digamos, la persona a la que consultaste dice su versión, pero después seguir es muy complicado, ¿no? Es difícil porque vos llegás hasta donde los documentos te permiten llegar. Y en el caso de Caputo lo que pasó también es que a partir de lo que el documento de Paradise Papers nos daba, que era solo un dato, que él había sido manager de un fondo de inversión en Caimán, a partir de eso nosotros empezamos a reconstruir la historia por afuera con bases de datos que tal vez nunca hubiésemos sabido que estaban y que hoy están, digamos, en la internet, digamos, es una gran fuente de bases de datos oficiales. Claro, Nos quedamos sin tiempo, pero Sí. les agradezco un No, por montón a favor. los dos haber estado acá esta noche y seguimos esperando nuevas revelaciones, me imagino, Exactamente, de los sí. Paradise Papers. Gracias, Santiago, gracias, Emilia. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos el domingo que viene.